La tesis El mercado de bonos de carbono, un análisis de factibilidad de adopción del mercado para la economía mexicana, fue escrita por el licenciado en Economía Suriel Islas Martínez en octubre de 2012. El mercado de bonos de carbono. Un análisis de factibilidad de adopción del mercado para la economía mexicana. Los problemas asociados con el cambio climático, específicamente con los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, han tomado gran impacto internacionalmente y en México no ha sido la excepción. En 1979 se mostró por primera vez la preocupación sobre el cambio climático en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, organizada por la Organización Meteorológica Mundial, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde se concluyó que la emisión de los gases de efecto invernadero generados por el ser humano podían generar cambios climáticos en la Tierra, especialmente el agotamiento del ozono y el calentamiento de la Tierra. En enero de 1989, en Estados Unidos, mediante el Protocolo de Montreal, se determinó el esquema para la protección de la capa de ozono, que incluía a países desarrollados y en procesos de transición, para reducir las emisiones de sustancias dañinas de la capa de ozono. Para diciembre de 1997, en Kioto, Japón, se acuerda un protocolo vinculante con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el fin de promover el desarrollo sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo el Protocolo de Kioto, las partes incluidas tienen compromisos obligatorios de reducción de emisiones. Estos países aplican y elaboran políticas y medidas de conformidad de acuerdo a sus condiciones nacionales. Por ejemplo, fomentar la eficiencia energética, protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero, promoción de las modalidades agrícolas, investigación y usos de nuevas tecnologías, fomento de reformas apropiadas a sectores, etc. En el Protocolo de Kioto se establecen tres tipos de mecanismos principales que ayuden a los países del Anexo I a alcanzar sus metas de mitigación. En un principio, la comercialización de emisiones ahorradas entre países desarrollados para cumplir compromisos es el principal mecanismo. La implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio son mecanismos que tienen como base el intercambio de reducciones de emisión de gases de efecto invernadero entre países a través de esquemas de compra-venta de bonos. El mercado de bonos de carbono es un instrumento económico que promueve la venta de emisiones evitadas entre un país y otro. Es un proceso donde interactúa la intervención institucional, el nivel de infraestructura, las preferencias de los consumidores, el acceso a los recursos y tecnologías. A diferencia de un mercado ordinario, donde el fin de la interacción entre compradores y vendedores es realizar la compra y venta de bienes y servicios, el mercado de bonos del carbono está diseñado como un mecanismo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera por la actividad humana y poder simplificar las alteraciones en los ecosistemas, recuperar la productividad de los ecosistemas naturales con el objetivo de que los sistemas económicos sean bajos en carbono. La Organización de las Naciones Unidas fue la promotora de la formación del mercado mediante la implementación de políticas del mercado. Posteriormente, la Unión Europea diseñó su propio esquema y mercado para reducir y cumplir sus obligaciones bajo el Protocolo de Kioto. Los mecanismos de mitigación deben contemplar la sostenibilidad de tres grandes rubros: sustentabilidad económica, social y ambiental, si se quiere llegar a un desarrollo sustentable y de forma integral a nivel mundial. Este enfoque es asumido por el Protocolo de Kioto al considerar las acciones de mitigación a escala mundial, es decir, contemplando a los países en desarrollo y asumiendo que las actividades propias de los países desarrollados generan efectos adversos en países en desarrollo, determinando la gestión de apoyos financieros y técnicos y participación en las acciones de mitigación del cambio climático por parte de los países en desarrollo.
El comercio de derechos de emisiones consiste en la transferencia de reducciones de carbono entre países del anexo I y el anexo B, al efectuar la compraventa de sus permisos de emisión a países que están debajo de sus cuotas. Para hacer efectivas las obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de países obligados, cuantificadas en unidades permitidas o asignadas. Este comercio se le conoce como el mercado de bonos del carbono. En principio, un país debe elaborar un plan de acción para reducir sus niveles de emisión y comprobar que sus emisiones de ayer son menores a las de hoy. Si sus niveles de emisión son mayores a las establecidas, las medidas adoptadas no son suficientes para obtener unidades de cantidad atribuidas necesarias para beneficiarse de los mecanismos planteados por el Protocolo de Kioto. Por lo tanto, la funcionalidad del mercado de bonos del carbono se da a partir de los niveles de emisiones permitidas, ya que la asignación de niveles de emisiones son las que dinamizan el mercado. Así, dentro del comercio de emisiones, los países desarrollados tienen la capacidad de comercializar sus cantidades atribuidas bajo la forma de reducción de emisiones o traslado. Existen diversos mecanismos para obtener certificados de emisiones reducidas, siendo uno de ellos el Track 1, que son proyectos que cumplen con todas las especificaciones requeridas para emitir el certificado, ya que se verifica que el proyecto genera reducciones de emisiones o un incremento de absorción, dependiendo del tipo de proyecto. Reducción de emisiones de CO2 asociadas a proyectos de implementación conjunta. El mecanismo de implementación conjunta trata de complementar las reducciones de CO2 comprometidas y acordadas por el Protocolo de Kioto entre países desarrollados. Del conjunto de proyectos Track 1 y Track 2 de los proyectos registrados capaces de emitir bonos es igual a 138.165.000 millones de unidades de reducción de emisiones, equivalente a 138.165 kilotoneladas de CO2. A continuación se muestra un gráfico de la participación porcentual de los países de emisión de unidades de reducción de emisiones en los proyectos Track 1. Ucrania es el país con más emisiones en promedio de CO2 ahorradas por año, concentrando el 57.91% de las unidades emitidas. Rusia es la segunda economía más representativa en los proyectos Track 1, ya que concentra el 29.24% de las unidades emitidas. Y en cuanto a los proyectos de Track 2, podemos observar en la siguiente gráfica, con capacidad de emitir las unidades de reducción de emisiones, promedian por año 10.950 kilotoneladas de CO2 de emisiones reducidas. Ucrania igualmente encabeza la participación del mercado con la emisión de bonos de carbono con el 51.73% y Lituania con el 28.88%. Ahora bien, observaremos la representación porcentual de adquisiciones de unidades de reducción de emisiones por países compradores. Los países que se benefician de este mecanismo con base en proyectos registrados son 15, de los cuales Suiza cubre el 40.84% de adquisiciones, seguido de Holanda con el 29.24%, Francia, Dinamarca, Japón, Luxemburgo y Reino Unido contemplan el 20.73% de las adquisiciones. Unidades de absorción. Una de las propuestas interesantes del mercado de carbonos son las unidades de absorción, para incrementar las capacidades de los sunideros, es decir, la captación de carbono de forma natural se emite en estas unidades, que sirven como instrumento para el aumento de las capacidades de los sumideros para cubrir los excedentes de emisión. Mejor dicho, si se emite más de los límites establecidos. En pocas palabras, entre más capacidad de absorción por bosques, selvas y vegetación se tenga, más unidades de absorción se obtendrán. Las unidades de absorción tienen como principio a los bosques, que juegan un papel importante y significativo en la captura de carbono, pues se tiene registrado que el ecosistema forestal a nivel global almacena 638 gigatoneladas de carbono, de las cuales el 44% es almacenada por la biomasa forestal,
el 50% de almacenamiento se encuentra en el suelo y el 6% en la madera muerta. Si la conservación de un bosque es efectiva en una economía, equivalente a una tonelada de carbono absorbida, se tiene una unidad más de absorción que se puede comercializar con otros países. El país que cuenta con mayor cantidad de derechos de emisión admisibles para las administraciones de actividades forestales es Rusia, ya que representa el 45.54%, seguido de Japón con 17.94%, para dejar en tercer lugar a Canadá con 16.56%. Ahora bien, si no se toma en cuenta los países de la Unión Europea, Rusia representa el 51% de las asignaciones, seguido de Japón y Canadá. Se observa en la siguiente gráfica las unidades asignadas a los países que ratificaron, menos los países de la Unión Europea. Podemos observar la alta eficiencia de este mecanismo, que parte de la recuperación de los bosques mediante programas y proyectos de recuperación de estos mismos. Es un gran potencial para reducir las emisiones de CO2 mediante la absorción de este gas de efecto invernadero. Por lo tanto, el aumento de los sumideros será un gran potencial a largo plazo para captar las emisiones de CO2 y logrará promover la plantación y reforestación en todos los países del mundo. Mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio es un procedimiento contemplado por el Protocolo de Kioto, en donde los países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de los países de desarrollo y recibir a cambio certificados de reducción de emisiones aplicables a cumplir con su compromiso de la reducción propio. Este mecanismo tiene beneficios para ambas partes, pues mientras los países de desarrollo reducen el costo de cumplimiento ante los compromisos del Protocolo de Kioto, las economías en desarrollo se benefician del incremento en los flujos de capital de inversión para proyectos de mitigación, y los resultados que estos ofrecen se pueden utilizar como políticas de desarrollo sustentable. Entonces, los proyectos diseñados bajo el mecanismo de desarrollo limpio tienen dos objetivos. Número uno, la mitigación a bajos costos. Y número dos, el desarrollo sustentable del país anfitrión del proyecto. Los participantes del proyecto deben aplicar 4 pasos para determinar si el proyecto, en su efecto, cumple con la adicionalidad. Número uno, demostrar que la actividad propuesta del proyecto es la primera en su tipo. Número 2, identificación de los escenarios alternativos. Número 3, análisis de barreras. Número 4, análisis de inversión, pero este solo sí aplica. Y número 5, en caso de que el 4 no exista, análisis de las prácticas comunes. Ciclo del proyecto. El registro de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio debe pasar por una serie de progresos encadenados entre sí, que van desde la elaboración del diseño del proyecto hasta la emisión formal de los certificados de reducción de emisiones, validadas por la Junta Ejecutiva del Mecanismo del Desarrollo Limpio. La propuesta de proyecto debe cumplir con los requisitos siguientes. Presentar un cálculo aproximado de la reducción de emisiones que generaría el escenario con proyecto en comparación con el escenario sin proyecto, o en línea base. Explicar cómo se va a financiar el proyecto. Evaluar el impacto ambiental y económico, donde el proyecto debe estar dentro de algunas categorías siguientes, similares a las categorías formales de los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio registrados, señalados más adelante. Uso eficiente de las energías renovables. Cambio de combustibles de alta densidad de carbón a combustibles de menor intensidad de carbono. Eficiencia energética. Combinación de generación de calor y electricidad. Forestación y reforestación. Proyecto en el sector de transporte. Reducción de rellenos sanitarios y otros medios de disposición final de residuos. Para la parte participante se tienen que cumplir otros requisitos. Se debe confirmar que el país ha ratificado el Protocolo de Kioto, que la participación es voluntaria y que la actividad del proyecto de mecanismo de desarrollo limpio propuesto contribuye en el desarrollo sustentable. Cumpliendo con todos los requisitos propuestos, la Junta Directiva debe
poner el proyecto como validado, que es una actividad de proyecto del mecanismo del desarrollo limpio. Se procede con la solicitud de registro, que lleva en 4 tiempos. Registro integral para la Secretaría. Proceso de depuración por la Secretaría. Habilitación por la Junta Directiva. Si alguno de los miembros en las partes o al menos 3 solicitan una revisión, el proyecto se examinará nuevamente. De lo contrario, se procede a la inscripción. Quedando registrado el proyecto, este puede comenzar a desarrollarse, en el cual los países participantes del proyecto se hacen responsables a monitorear las emisiones actuales de acuerdo a la metodología aplicada. A continuación, se representa un diagrama del ciclo del proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, que consta de diseño de proyecto, aprobación nacional, validación, registro, monitoreo, verificación y emisión de los certificados de reducción de emisiones. Dinámica del mecanismo del desarrollo limpio. A febrero del 2012, se registran 9.232 proyectos propuestos por el Mecanismo del Desarrollo Limpio. Sin embargo, existe un proyecto ubicado en México de tipo industrial en eficiencia energética, que no ejerce su actividad propuesta, determinando a un total de proyectos igual a 9.231, de los cuales 7.371 se concentran en Asia y el Pacífico, 1.406 en América Latina, 246 en África y 209 en el Medio Oriente, Europa y Asia Central. A continuación, se representa en un gráfico el número de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio por ciclo de proyecto. Los tipos de proyectos MLD registrados son 25, de los cuales el 60% aproximadamente se concentran en 3 tipos: proyectos hidroeléctricos, proyectos eólicos y proyectos en biomasa. Estos son presentados en la siguiente tabla. Proyectos en Asia y el Pacífico. En la región de Asia y Pacífico se concentra la mayor cantidad de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran los proyectos en esta zona del mundo y sus procesos. Los proyectos registrados más representativos son de tipo hidroeléctrico, eólicos y biomasa, que en un conjunto representan el 70% del total. Podemos observar en el siguiente gráfico los diferentes tipos de proyectos y su cantidad en proceso. Para los resultados, se presentan en la tabla 3.2, que representan las emisiones de certificados de reducción de emisiones cuantificables de CO2 emitido y el objetivo de reducción en las emisiones durante el periodo de compromiso. Haciendo un análisis por país, China e India encabezan la lista de proyectos registrados, que se muestra en el gráfico 3.5. Proyectos en América Latina. La región latina ocupa el segundo lugar respecto al número de proyectos globales, concentrando 1.405 proyectos que representan el 14.47% del objetivo de la reducción de emisiones, de los cuales el 40.85% ya han sido registrados. A continuación, la gráfica 3.6 muestra los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en América Latina. La región cuenta con 3 ciclos representativos: proyectos registrados, en validación y validación terminada. De manera conjunta, representan el 92.46% del total de los proyectos en México. A continuación, en la tabla 3.4 se muestra la participación porcentual de la reducción de emisiones por tipo de proyecto. En los porcentajes de tipo por proyecto, el 30.86% están representados por proyectos de tipo hidroeléctrico, el 22.66% por tipo eólico y el 12.30% en biomasa. Podemos observar los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en la gráfica 3.7. Y en un análisis por país podemos observar en la tabla 3.5 los niveles de emisión ahorradas y esperadas por país. Los principales países con mayor participación son México y Brasil. Los proyectos en Brasil en su mayoría son la reducción de metano, hidroeléctricos, biomasa y rellenos sanitarios. En el caso de México, se han ahorrado 13.64 megatoneladas de CO2 emitido, de las cuales 71.39% se deben al proyecto de reducción de hidrofluorocarbono y el 12.03% en los proyectos de reducción de metano.
que en conjunto representan el 59.33% de las emisiones del objetivo a reducir a finales del 2012. En la tabla 3.6 se muestran las emisiones ahorradas en Brasil y México por tipo de proyecto. Para África, la mayoría de los proyectos se encuentran en proceso de validación y solo el 31.71% se encuentran registrados. En el gráfico 3.8 podemos observar los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio de acuerdo a su ciclo en África. La complejidad de los procesos regulatorios y los altos niveles de experiencia para desarrollar un proyecto de este tipo conciben a la región de África con altos costos de transacción en el proceso, así como el enfrentamiento a retos de implementación en el desarrollo, causa la complejidad burocrática y el tiempo gastado. El conjunto de Medio Oriente, Europa y Asia Central representan 2.26% del total de los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. En el caso de Medio Oriente, el ahorro de emisiones asciende a 2.3 millones de toneladas de CO2 emitidas, donde los proyectos enfocados a la situación de combustibles fósiles han reducido el 46.86% del total de emisiones. Observamos que América Latina, Asia y Pacífico, como principales regiones de anfitrionas de llevar a cabo proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, representan 3.658 proyectos registrados de manera conjunta. En Asia y Pacífico en su mayoría los proyectos son de tipo hidroeléctrico y de generación de la propia eficiencia energética. Los proyectos registrados en América representan el 58.71% del total de los proyectos registrados por Brasil y México, en su mayoría de actividades que reducen el metano e hidrológicos. Se determinaría que los países comprometidos bajo el Protocolo de Kioto se benefician de 838.51 millones de toneladas de CO2 emitidas, reducidas en países en vías de desarrollo de América Latina, Asia y Pacífico. Comparado con el objetivo regional, representaría reducir 48.68 millones de toneladas de CO2 emitidas para alcanzar el objetivo durante el primer periodo de compromisos. México es de los países de mayor biodiversidad a nivel mundial. Esto le da al país una gran riqueza y potencial para promover medios de adaptación y mitigación, aunque su situación geográfica lo coloca en una franca vulnerabilidad frente al cambio climático. México asume el compromiso de reducir sus niveles de emisiones en un largo plazo a 50% en 2050 con respecto a los niveles del año 2000. Sin embargo, se ve lejos el cumplimiento de las metas establecidas. Los escenarios de emisión trabajados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM a través del modelo de energía y de emisiones para México señala que las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles aumentarían 78% en 2030 respecto al 2008, siendo el factor transporte el causante de la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El escenario de mitigación estima que los niveles de emisión de CO2 en 2030 pueden ser similares a los alcanzados en el 2008, en base a supuestos que incorporan tecnologías eficientes en el consumo y producción de la electricidad y fuentes renovables de energía, siendo 2015 el punto de inflexión de emisiones a la baja debido a la incorporación más agresiva de las fuentes renovables de energía en la generación eléctrica. México representa el 1.4% de las emisiones mundiales y a su vez el 2.96% del total de los proyectos de mecanismo de desarrollo limpios, de los cuales 39 proyectos registrados respaldan la certificación de reducción de emisiones, contabilizando 13.64 millones de toneladas de CO2 emitidas, en el que el 71.39% del total de emisiones se deben al proyecto de reducción de hidrofluorocarbonos ubicado en Nuevo León. En el ahorro de emisiones representa el 1.6% del total de emisiones ahorradas de todos los proyectos. Por lo tanto, la aplicación de un mercado de bonos del carbono genera beneficios cuantitativos y cualitativos en el modo de producción ante la incorporación de tecnologías bajas en carbono. Si el potencial de mitigación es la vía seleccionada, el proyecto podría concentrarse en energías renovables, ya que funcionan de ellas mismas y ahorran al máximo la energía de los gases de efecto invernadero.